tardes a todos y a todas. Vamos a quedar de este lado, todos me vean. Bueno, nosotros, tenemos un poco de apaciando, le voy a dar continuidad aquí a las compañeras con las primeras exploraciones científicas y arqueológicas en las Verapaces. Solo a modo de ilustración, aquí lo que explicaron ellas, de esta manera están divididas las tierras bajas, digamos, de Guatemala hacia el norte, las tierras altas y la costa sur. ¿Puedes regresar dos? Creo que no estaban los periodos. Entonces, para englobar ahí los periodos, tenemos el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. El preclásico está del 2000 antes de nuestra era hasta el 250 de la era común. Del 250 al 900 es el clásico y el postclásico del 900 digamos, a la época ya de cuando llegaron los españoles. Entonces, dentro de las Verapaces, como lo expusieron las compañeras, tenemos bastantes sitios. Hay una infinidad de sitios registrados y otros sin registrar. Por ejemplo, para el preclásico tenemos a Cachá, tenemos a Cajú, varios sobre la ribera del río Cabón, como por ejemplo Valparaíso, Chicán, Pazmolón. Tenemos en el Valle de Salamá aproximadamente 14 sitios registrados. Dentro de los más importantes, el Portón y Zulín. Para el clásico, aquí en Alta Verapaz tenemos el Calvario de Cachá, Chamá, Salinas, Nueve Cerros, Chiché. En Baja Verapaz tenemos Micocón, el Machich, que ya no existe, y Chupinamí. Y en el postclásico, dentro de los más representativos, está Chicuchá, Chaxel y Canijá. Hay que destacar que Chaxel pertenece al mismo complejo donde está excavando la compañera, donde apareció la cerámica de Aragón. Algo importante, previo a la época de la independencia, estábamos en la época colonial. Durante ese tiempo nosotros no tuvimos visitantes extranjeros. Únicamente eran españoles y en su mayoría curas o ejército, ¿verdad? Es a raíz de la firma de la independencia que Guatemala se abre al mundo y ya empiezan a venir los primeros viajeros. Y dentro de esos primeros viajeros encontramos coleccionistas, naturistas, biólogos, tenemos muchas misiones de exploración. Anteriormente a la carrera militar o a la carrera armamentista que ahora está definiendo quiénes son potencias mundiales y quiénes no, la carrera, digamos, se definía quiénes tenían los mejores museos. Entonces ahí eran los países desarrollados. Y no solo eso, tenían que tener dentro de sus museos la mayor cantidad de piezas del mundo. Y venían misiones de exploración no solo científicas, sino también a descubrir nuevos recursos para después venirlos a explotar, ¿verdad? Entonces, bajo este contexto es que empezamos a tener aquí en la Alta Verapaz, o en Guatemala en general, la visita de todos estos exploradores. Dentro de estos primeros exploradores, vamos a referirnos al caso de las Verapaces. Dentro de estos primeros exploradores tenemos a Jacobo Hawkins. Él es un cónsul holandés quien recorre toda la ribera del Polochín junto con Blake Page y el capitán William Owen. Dentro de algunos textos de ellos se define, nos explican cómo fue esos primeros exploradores ingleses. Previo a la compañía belga de colonización que se estableció en Musabal, existió la compañía inglesa de colonización y ellos se establecieron en el Polochín desde 1835 y desde 1835 tenemos vapores navegando en Polochín. ¿Sí? Normalmente se enfatiza
en el puerto de Panzós hasta 1880, pero desde 1835 ya teníamos navegación comercial, digamos. También encontramos a Thomas Fletcher y Frederico Krohn. Ellos se establecen en New Liverpool y Abbotsville, que fueron dos colonias sobre el Polo Chic de ingleses. Y ellos nos relatan la vivencia en esas colonias. Dentro de la colonia Abbotsville, que estaba en la desembocadura del Gabón sobre el Polo Chic, se planta la primera plantación de café en las Verapazes. La segunda es en el ingenio de San Jerónimo. Encontramos a Julio Rossignol. Julio Rossignol es el encargado de la misión belga, el científico encargado de esa misión belga. La importancia de él es que dentro de sus estudios hace el primer tratado de café y él es el que siembra el café en la finca de las Victorias. En 1861, Cobán exporta las primeras 118 libras a Londres. Esa es la importancia de Julio Rossignol. Arthur Molevet viene por el Sumacinta, por todo el lado del Petén, Chisec, describiendo la flora y la fauna. Es tanto así que nuestro famoso cocodrilo Morelletti, él es quien lo descubre y lo cataloga. Luego tenemos a William Brigham. Él viene en 1880, pero es uno de los primeros que empieza a recolectar los grabados que hay aquí en las Verapazes. Julio Rossignol invita a Aucourt, que era un francés que trabajaba para una revista, la revista de la Ilustración, y las Verapaces se vuelve famoso en Europa. Tenemos grabados de Lancelot y George Champion, quien también escribe desde las Verapaces. Todas estas personas que están ahí han escrito sobre las Verapaces y han investigado. Esa es la importancia de este listado. Este es un grabado del puente del Polo Chic de Page, en su reporte del Polo Chic. Este es el grabado que recolecta en 1853 William Brigham y lo publica en el libro de Lando Quetzal, o la tierra de Quetzal. Y lo que vemos aquí es el anterior cabildo. Antes de que existiera gobernación, que existía el cabildo todavía colonial, ¿verdad? Este es uno de las imágenes que nos deja William. La mayoría de mi ponencia va a ser de imágenes, porque Verapaceando es una página completamente gráfica, ¿verdad? Ya tenemos a la torre del reloj. Sí, entonces el grabado queda un poquito fantasioso porque la torre la elaboran en 1872, ¿verdad? Y este grabado es del 53. Entonces también tenía su fantasía, como lo vamos a ver en la siguiente. Esta es una de las más famosas imágenes que han visto. Es la danza de los diablos frente al parque, aquí enfrente donde estamos. Si bien Aucourt vino a tomar apuntes nada más, fue alguien más que terminó esa ilustración en Francia, pero no tenían referencias de cómo era Guatemala, ni cómo era la gente, ni la fauna. Por eso este perro que vemos acá no es un perro guatemalteco, ¿verdad? Es más francés. Algunas de las máscaras que vemos son trajes más venecianos. Y estos hombres que vemos aquí a la izquierda parecen andaluces, ¿verdad? Entonces es una mezcla, ¿verdad? Para darle al mundo la idea de que era Guatemala, que era Cobán, pero para nosotros ya se convirtió en un bonito patrimonio histórico, ¿verdad? Dentro de, bueno, la práctica, yo soy el raro aquí porque todos son arqueólogos y antropólogos, nosotros solo somos una página histórico-cultural. Y dentro de todo este mundo de los arqueólogos, no solo venían arqueólogos, venían lingüistas, venían naturalistas,
venían botánicos. Entonces denominamos a todos estos visitantes y a todos los que investigaron los arqueólogos y sus amigos, que son los que vamos a presentar a continuación. Dentro de esos primeros visitantes, al primero que tenemos es a Hermann Behrens. Él es un lingüista alemán. Tenemos a Franz Sarg, que es un vicecónsul alemán. Gracias a Franz Sarg, digamos que es uno de los primeros alemanes que viene a Cobán, pero él se convierte, bueno, era vicecónsul, pero él se convierte en el embajador de todos estos visitantes que venían a la región. Y es gracias a las memorias de él que tenemos el listado de qué exploradores y científicos nos visitaron y en qué fechas. Tenemos a Bernoni, que es suizo, en 1877 se divide en las Terapaces, y también tenemos a Bodan Whitman, que ahorita vamos a ir viendo a cada uno de detalle. A Hermann Behrens, además de los estudios lingüistas que hay, a él le atribuimos la primera imprenta de las Terapaces. Él trajo el periódico El Quetzal y se dedicaba aquí en Cobán, en la casa de la familia Sarg. Bueno, ahora los Solosa. Entonces, él viene, edita el periódico, hace sus publicaciones, pero una de las mayores colecciones de escritos lingüísticos y títulos indígenas que hay lleva el nombre de él. Él fue el recopilador. Franz Sarg, ya me adelanté un poquito, fue vicecónsul, pero él recibía en su casa a todos estos científicos que venían a visitar las Terapaces. Aparte de eso, él era colector. Encontramos varias de su colección en el British Museum. Esta araña que tenemos acá, él la catalogó con el nombre de Sachamachensis, creo que ahí Freddy tal vez nos ayudará con el nombre. Y esta es la casa Solosa, ¿no? Esa fotografía es de 1884. Casi que sí, así, ¿verdad? Y el hermano James Frederick es quien crea el perro. Siguiente. Esta es una historia, no sé si la conocían, triste y sorprendente. Viene Gustav Bernoni, y viene como invitado por Franz Sarg. Franz Sarg le da la gente para que vaya a Tikal, al templo a cortar el dintel de Chico Zapote. Ese dintel viene de Petén, está en Cobán varios meses, y de aquí se va al Museo de Basilea en Suiza. Pero este señor fue el culpable. Pero no es el único, ¿no? El siguiente es Bodan Whitman. De la misma forma, Franz Sarg le da a la gente, le dice dónde y cómo sacar los dinteles de Chico Zapote, y él se queda con una parte y la manda al British Museum. La otra parte se la lleva a Bernoni del mismo dintel. Es el dintel 3 del templo 1 y el dintel 3 del templo 4, los que se llevan. Y Bodan Whitman, estamos en una feria de libro, escribe el libro Atroz de América Central. Solo para ponernos un poquito en contexto, estábamos en la época liberal, ¿verdad? Entrábamos los gobiernos liberales y podemos ver los nombres de los barrios que había en Cobán en 1885. Barrios que yo no los he oído: el Porvenir, la Independencia, el Congreso, el único que queda es la Libertad, ¿verdad? Sí, y este era nuestro Cobán, rodeado por el río Cabón. Vemos que ya existía ahí la presa construida por los hermanos
avanzar donde está ahora Plaza Magdalena. Nuevamente tenemos otro listadito de personajes. Ahora vamos a encontrar a Rockstrom, Otto Skoll, Karl Zapper y Erwin Paul Düsseldorf. Nuevamente, Franz Arc recibe a estas personas. Karl Zapper se establece aquí, viene visitando a su hermano, y Erwin Paul Düsseldorf también viene a establecerse. Nuevamente vamos a entrar acá en cada uno. Edwin Rockstrom, hay una, tal vez en el siguiente lo vamos a contar, pero se junta aquí con Bernoulli en casa de Franz Arc. Él también tiene varios estudios lingüísticos y publica junto a Benreth un estudio en 1882. Ese estudio quedó en tintero, no se llega a publicar porque Benreth muere en el 78. Entonces se quedó en el tintero. Él trabaja algunos mapas también. Otto Skoll es uno de los primeros lingüistas o etnoinvestigadores. Este mapa de 1888, lamentablemente no lo podemos ver a detalle, pero este mapa lo que está mostrando es que la mayoría de los habitantes de Alta de la Paz eran choles, no quechis. Toda esta información la pueden encontrar a detalle en la página de La Paciana o en las redes sociales de La Paciana. Él narra también sus viajes, es un buen lingüista y etnógrafo. Karl Zapper a él se le atribuye las primeras excavaciones arqueológicas de la región de las Verapazes. Él excava en la finca Chimash. En la cueva de la finca Chimash relata, posiblemente ha sido la cueva del Emilio, la cueva del hospital, la cueva del Aula. Y él descubre Misco, pueblo viejo, Misco viejo, para los que no sabían. Y de las mayores contribuciones de él es un geólogo, arqueólogo, etnohistoriador, musicólogo, todólogo, ¿verdad? Pero él elabora muchos de los primeros planos de Guatemala, tanto de suelos, como de divisiones políticas, como de coberturas forestales. Toda la actividad volcánica él la reporta. Paul Düsseldorf, él es invitado por Ebenezer Carey. Ebenezer Carey obtiene la finca Chamá y dentro de una limpieza que estaban realizando para sembrar, se topan con algunos tiestos y, digamos, el arqueólogo del área era Erwin Paul Düsseldorf y es invitado por Carey, y estas famosas vasijas de chamá fueron excavadas por Erwin Paul Düsseldorf y enviadas al Museo de Berlín. Aparte de eso, él era dibujante y es hasta la fecha, ahí las compañeras corregirán o ampliarán, de los mejores trabajos de las Verapazes y más extensos son atribuidos a Erwin Paul Düsseldorf, además de los estudios botánicos y de medicina natural. Entramos a otra camada de expedicionarios, de Siré Charnay, Mosley, Leger y Seller. Siré Charnay es otro personaje arqueólogo más reconocido en México, pero curiosamente se encuentra Mosley, Charnay y Rockstrom en casa de Franz Arc.
hablaban de que querían que estábamos cerca de encontrar un lugar mítico, que algunos le decían Zapé, otros lo conocían como Yaxchilán. Sale Mosley sin decirle nada a él, y sale Charnay, y se va. Cuando llega Mosley, Charnay tenía 3 días de haber estado en el sitio. Él lo descubre. Y Charnay le va a ceder a Mosley el privilegio de que lo concedan a él como el descubridor. Sin embargo, Rostro se adelanta y él lo publica en una revista científica. Esa es una de las ideas curiosas, y todo eso pasó aquí en casa de Sara, ¿verdad? Viejas ciudades del mundo es el libro de Desiree Charnay, que también habla de la región de las Carpacias y de Cobán, de su estancia en Cobán. Luego tenemos a Mosley, Alfred Percival Mosley. Las primeras fotografías de Cobán de 1880 son de Mosley. ¿Sí? Su libro, Un pequeño vistazo a Guatemala, ahí se publican estas fotografías. Esta es posiblemente Chupinamé, en realidad. Mosley ubica las famosas ruinas de Chacujal o Chicucá. Estas ruinas son en el Polochic, cerca de Lemán más o menos, y son las que menciona en 1524 Hernán Cortés. Ellos ingresan por el río Ulce, navegan el Polochic porque se quedaron sin provisiones y están buscando maíz. Y piensas era una mítica ciudad que no se había encontrado hasta que Mosley la ubica. El trabajo más importante de él es Quiriguá. Él excava Quiriguá, esa fotografía es de Quiriguá, y también pasa una gran estancia aquí en las Verapaces. Tiene una relación muy cercana y estrecha con las Verapaces, como lo vamos a ver casi al final de la presentación. A ver quién adivina de dónde son. George Schleyer, él era el vicecónsul belga en las Verapaces. Aún no hemos encontrado ningún vestigio de ese viceconsulado, pero él estaba destacado aquí y fue el de los primeros que, él junto a Zapper excavaron el famoso Chichén, ¿verdad? Y esta colección, en 1895 se lleva toda esta colección al Museo de Jens en Bélgica, y esta es parte de la colección. Hay unas muy bonitas piezas de estas, solo comparadas con las de Isla de Caínos en México. Este mapa es de 1900, así estaba la tendencia de la Tierra en las Verapaces. Lo que vemos ¿qué sería? Como morado, son las fincas alemanas, lo verde son las fincas de extranjeros, lo amarillo son las fincas de guatemaltecos y las rojas son las tierras comunales, y todo lo que está sin ubicar son las tierras estatales y tierras de las personas originarias. Esa era la situación en 1900 más o menos. Ya vamos acercándonos más a la época, ¿verdad? Tenemos a Burki, a Schuck, a Mary Butler y a Franz Derber. Dentro de las primeras investigaciones de Burki, él excava a Chamá, Chipal y varios sitios en Senabú que vamos a ver. No sé si alguno conocía tantos sitios. Schuck, lo más destacado de él es que él nos deja toda una colección de mapas de ubicación
y de fichas arqueológicas de los sitios de la región. Mary Butler excava el cementerio el cementerio Cachá, pero también Chamá, y Franz Dermer es lingüista, también tiene sus propios escritos. Robert Burkitt recopila historias en la región y tiene el Cerro del Maíz, es uno de sus principales escritos, donde están las leyendas de Xucaneo, que se las relata Tiburcio Caal. Aquí pues, no se ve, lamentablemente, pero son todos los sitios que están entre el Polochic y el río Cabón. Toda la montaña de Senadú son estos sitios. Este sitio es uno que se llama Ainal, no sé si lo habían escuchado. ¿Sí? ¿Cómo? Ainal. Sí, está cerca del Arenal. Ya, la pregunta que quería hacer es, por ejemplo, Solo vamos a dejar al final, hay un espacio para que participemos todos. Perdón. Esta montaña, esta cueva, no la he ubicado, es de Senadú. Este sitio arqueológico que tenemos acá, posiblemente sea Chijolón, en Senadú. Y estas piezas, y esta niña, después de las excavaciones de Burkitt en Cabón. O sea, todo lo que lamentablemente no pudimos ver en el mapa anterior es de donde extrajo estas piezas. Tenemos a Shuk, ahí está excavando en Tikal, y a lo que les decía, a él le atribuimos, o el legado que deja son todas las ubicaciones de estos sitios arqueológicos. Ese es el Calvario de Cachá, Valparaíso, aquí en el CIR, que era un sitio arqueológico también. Y aquí tenemos un sitio que denominaron Hempstead, pero es sobre la finca Cabañas, en el Pueblo Chico. También había un sitio. Aquí está Mary Butler excavando el cementerio del Calvario en Cachá, y ella también documenta toda la forma en cómo todavía en Chamá en 1940 están haciendo las tinajas, todo el trabajo que hay de arcilla en Chamá, y eso está publicado en el museo. Pueden ver todo ese recorrido que ella hace ahí durante ese tiempo. Y también lo curioso de esos videos es que ahí fabricaban sombreros, y nada que ver con los sombreros que vemos hoy en día, parecen más mexicanos. Ese era el estilo del sombrero de aquí, de la región. Sí, como esos que tiene aquí, gracias por la observación. Después encontramos a los hermanos Smith, aquí lo mencionaron, el de cerámica de Chipó, y Leija es el primero que hace el levantamiento topográfico y una excavación formal, digamos, en Chichén. Este sitio, ¿cómo se llama? Lo miras ahí, Seacal, creo que se llama. No, es un sitio llamado Seacal, y ese está igual por la Quim, por ese lado. Y de ahí aparecen también esa cerámica. Sí, era un sitio importante. Ahí las compañeras creo que explicaron por qué no tenemos pirámides como las hay en Tikal. Bueno, en Baja Verapaz sí teníamos complejos más importantes, ¿verdad? Este es Caclú, dibujado por Tatiana Proscuria. Ella también
es la que reconstruyó y dibujó Chichen. Pero sí era bonito, completo de cajito. Robert Smith, esta es la cerámica que encuentran en Chipok. Estas son algunas vasijas colectadas en Chipok. Aquí donde ahora está Portal del Bosque, alcanzado por Robert Smith. Bueno, y todos estos exploradores e investigadores no llegaron solos, ¿verdad? Había gente local quien nos ayudaba. Frank Zappa en cada uno de sus libros siempre se daba el agradecimiento y el reconocimiento a los porteadores. Bueno, pueden haber muchas luces y sombras de Zappa, pero una de sus peculiaridades es que él nunca tomó fotos y nunca usó caballos o mulas, siempre caminó al lado de la gente. Ahí está Macedonio Tosh, Sebastián Ical y José Chu, quienes fueron sus porteadores. De la gente que excavó con Mosco en Quilihuá, inclusive en Chichén Itzá, eran los hermanos López de Cabón. Tenemos muchas fotografías de Gorgonio López, ahí está con su hijo Caralampio. No sé si hay más, pero son varios, son 4 o 5 hermanos que trabajaban con Mosco. Posteriormente pasaban de universidad en universidad porque ellos ya tenían el conocimiento. Tiburcio Caal, él era recopilador de historias, a él le debemos Burki se lleva las leyendas del maíz, la leyenda de Chucaneo, también era taxónomo, era guía. Él fue uno de los primeros maestros que educaba a los quechís, daba clases en la escuela nocturna, en la anterior escuela que funcionaba aquí donde estaba la municipalidad, en los 1920. Les voy a robar unos 2 o 3 minutos para contarles de Verapaseando. Bueno, Verapaseando es un proyecto que iniciamos con mi colega Ini en el 2018 a raíz de una exposición fotográfica, y lo que buscamos es recabar y recopilar toda la historia de las Verapaces, toda la historia. Uno de los objetivos principales es la historia gráfica, fotografías, mapas, ilustraciones. Hay muchos libros que se han escrito desde aquí, pero no están acá. Entonces, uno de nuestros objetivos ha sido encontrarlos y regresarlos aquí y socializarlos. Lamentablemente es una labor muy lenta porque la mayoría de ellos están en alemán o en francés. Entonces, poco a poco los vamos traduciendo y los vamos compartiendo. Sí, hemos recuperado como alrededor de 40 libros, hemos traducido ya 6 libros, hay más de 50 pendientes de traducirse. Hay algunos que solo quedan entre 4 y 12 copias en las bibliotecas privadas y bibliotecas del mundo. Afortunadamente hemos conseguido algunas copias. También compartimos fotografías, memorias, cartas, documentos, y lo importante es que nosotros los recompartimos o los socializamos tal cual. ¿Sí? Los que traducimos a la medida de nuestras posibilidades, pero sin alterar el contenido. Lo que nosotros tratamos de nuestro objetivo es regresar las fuentes primarias y que cada quien realice la investigación que le competa conforme a esas fuentes primarias, ¿verdad? Pero nosotros no damos opinión ni perspectiva ni nada, que sea cada investigador quien profundice en cada una de las investigaciones. Nuestro proyecto se debe a todos los colaboradores, así que también los invitamos a ustedes a colaborar, si tienen fotos, si tienen mapas de su familia, de un tío lejano, todo es bienvenido.
especialmente si es de las megafases, así vamos reconstruyendo nuestra historia. Nos pueden encontrar en estas redes sociales, en nuestra página de lapaciendo.com. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube y Spotify. Y esta la pueden escanear si quieren y ese QR nos va a redirigir a nuestra página. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.